Qué bueno tenerlos a todos acá. Qué bueno que nos preparamos. Bueno, vamos a continuar el tema de la obra del Espíritu Santo. Y en nuestra última clase, pues, platico la historia de lo que fueron los 400 años de silencio, este periodo que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hasta hablando del Antiguo Testamento literario, porque Jesús vivió, llevó a cabo su ministerio y murió bajo tiempos del Antiguo Testamento. Yo sé que cuando yo digo esto, algunos van a levantar la mano y van a decir, hermano, ¿cómo así? Pero ¿acaso cuando uno abra la Biblia o cuando uno consigue solamente un Nuevo Testamento, no encontramos ahí que Mateo, Marcos, Lucas y Juan hacen parte del Nuevo Testamento? Es parte del Nuevo Testamento literario, pero la historia, las costumbres y a lo que se está obligado el pueblo judío seguía siendo parte, es la última parte del periodo del Antiguo Testamento. La historia como tal o el periodo del Nuevo Testamento se inicia con el libro de los Hechos, concretamente con el establecimiento de la iglesia. Pero, pues, Dios había guardado silencio por 400 años. Yo creo que eso fue muy difícil para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel esto tuvo que ser verdaderamente algo duro porque ellos estaban acostumbrados siempre a tener la revelación de Dios. El pueblo de Israel, desde sus inicios, desde que fue pueblo de Israel, siempre tuvo al profeta, siempre tuvo al vocero de parte de Dios, empezando con Moisés y así con todos los jueces, con todos los reyes, con los profetas que tuvieron sus ministerios contemporáneamente con los reyes. Pero llegará un momento, aún como veíamos ayer, aún en el exilio, Dios seguía revelándose a ellos, Dios seguía, ¿sí? Y llegaron esos 400 años donde Dios no habló, donde Dios no dijo absolutamente nada, un tiempo de demasiada sequía espiritual, que como vimos, pues no era solamente un tiempo de sequía espiritual para los judíos, para los gentiles, es decir, para aquellos no judíos, para todas las personas que no eran judías, pues también su religión, su religiosidad estaba en declive. Eso fue lo que vimos la vez pasada. Pero entonces, hoy vamos a empezar a ver cómo es que el Espíritu Santo actuó en esos días, en ese tiempo previo al tiempo de Jesús. Y digo previo, no estoy hablando de 1 o 2 años antes, porque vamos a ver revelación del Espíritu Santo, o sea, vamos a volver a ver la manifestación del Espíritu Santo de diferentes formas a diferentes personas. ¿Para qué? Anunciando o ayudando o teniendo algo que ver con el propósito de la encarnación del Hijo de Dios. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias para que podamos observar esto. Entonces, ya les voy a compartir esta pantalla. Eso ya lo hicimos. Ok. Entonces, dijimos la semana pasada que durante el periodo intertestamental no hubo una revelación de parte de Dios. Él estaba trabajando de forma discreta, preparando todo para la venida del Espíritu Santo. ¿Cómo así? O sea, recuerde que hablamos el día jueves que durante el periodo intertestamental, como no hubo esa revelación, pero ¿qué usó Dios? A ver, ¿qué recuerdan ustedes de lo que estudiamos el día jueves? ¿Qué recuerdan? ¿Dios qué utilizó? ¿Qué había abonado Dios con todo, con muchas cosas de las que ocurrieron en los 400 años de silencio? ¿Qué había logrado, qué había permitido Dios que pasara y que Dios a la postre lo iba a utilizar con la venida del Espíritu Santo? Que Roma hiciera los caminos para que el evangelio pudiera ser extendido. Muy bien. Entonces el Imperio Romano se dedicó a ¿qué? A construir caminos para unir todo con Roma, y esos caminos fueron los mismos caminos que Dios utiliza ¿para qué?
para que vayan y salgan predicadores y prediquen el evangelio. ¿Qué otra cosa utilizó Dios durante esos 400 años de silencio? Que todos hablaran un mismo idioma. ¿Y cómo se llamaba ese idioma? Griego. ¿Cuál griego? ¿Cómo así que Koiné. cuál griego? ¿El griego? Griego koiné. El griego koiné fue el griego que Koiné. enseñó el imperio de Alejandro Magno, que va más o menos desde el año 300. El griego koiné se habló más o menos desde el año 300 antes de Cristo hasta el 300 después de Cristo. Y ahí es donde está la traducción de la Septuaginta. Muy bien, Yaferni. Entonces, mire que Dios estaba utilizando todo eso. Pues, de pronto, entre nosotros los seres humanos, pues una de las principales barreras que nosotros encontramos son las barreras idiomáticas. Pues cuando muchos latinos se van a vivir a Estados Unidos y se empiezan a quedar como mudos, porque el inglés no lo entienden y el español se les está olvidando. ¿Sí? O sea, está la barrera idiomática. Cuando hay esa barrera idiomática es difícil. Ahora, como todo el imperio griego, que después pasó a ser el imperio romano, hablaban el mismo idioma, pues ya la barrera idiomática no iba a ser tan grande, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Bueno, entonces Dios trabajó de esta forma discreta. Él está preparando todo ¿para qué? Para cuando viniera el Espíritu Santo. Vamos a ver esos ejemplos antes de llegar a la vida de Jesús. La primera, vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, capítulo 1. El Evangelio según Lucas, el capítulo 1, y aquí después de mucho tiempo, en el versículo 35, aparece, vamos a ver una intervención del Espíritu Santo. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, quizás la primera o de las primeras apariciones de la acción del obrar del Espíritu Santo después de los 400 años de silencio, pues fue nada más ni nada menos que hablando de la concepción de Jesús, la concepción milagrosa de Jesús. Jesús, el ángel Gabriel le está diciendo a María que ella iba a concebir. Nosotros conocemos la historia y María se pregunta, ¿y cómo? No conozco varón. No hay forma. Y entonces el ángel le dice, pues el Espíritu Santo va a venir. Entonces aquí tenemos la primera de las obras del Espíritu Santo. A ver, quiero que recordemos algo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no estuvo de una forma tan permanente como si lo vamos a empezar a ver en el Nuevo Testamento. Recuerde que con los ancianos solamente venía el Espíritu Santo cuando necesitaban tomar una decisión realmente importante. Con los jueces, el Espíritu Santo investía al que iba a ser juez con un gran poder y lo volvía un libertador. A los reyes los ungió, a Saúl le quitó la unción, después quedó David, después de David fue Salomón, y de Salomón hacia acá, pues todos los reyes de alguna forma desecharon la unción, ¿sí? Y estaba con los profetas, pero el Espíritu Santo le hablaba a los profetas, o estaba con los profetas para revelar lo que era la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué pasó con María? Voy a hacer una pregunta. ¿Tuvo María más hijos? Así. Sí. Sí. Sí, claro que sí. Sí. Y claro que sí. Nombres. Jacobo, Jacobo. Juan. ¿Jacobo qué es quién? Santiago, Que es Santiago el que escribió el libro de Santiago. ¿Cuál más? ¿Algún otro hermano de Jesús? Juan. Juan. No tengo entre la lista de los hermanos de Jesús un Juan.
Tengo a Judas. Andrés. Judas sí, Judas sí. A Judas. Hermanos, recuerden algo. Si ustedes me están mencionando son apóstoles y ninguno de los apóstoles, ninguno de los hermanos de Jesús fue apóstol. Pero sí hay un Judas, ¿no? Judas, el que escribió Y la el otro carta de José. Judas, era hermano de Jesús. José y ¿Sí? Simón. Te voy a pegar. José y Simón. Muy bien. Esos eran los hermanos de Jesús. ¿Sí? Y dice también que tuvo unas hermanas, pero no tenemos los nombres. ¿De Ujú. acuerdo? No hay nombre. Con Juan, el apóstol, al igual que con Juan el Bautista, Jesús eran familiares. ¿Qué grado de familiaridad tenían? Primos. Primos, muy bien. Juan el Bautista era hijo de Elizabeth, que era Y Zacarías. prima de María. Y Juan el apóstol era hijo, de Salomé, la hermana de María. Ujú. Casada con Zebedeo. O sea, casado con Zebedeo, ¿sí? Entonces, ellos compartían eso, pero entonces vamos a ver, ¿qué pasó? Entonces teníamos a Jacobo, que es Santiago, a Judas, a Simón, y recuérdame el otro nombre, hermano Daniel, José. por favor. José. José. ¿Qué pasó con esos cuatro? Con esos cuatro hermanos de Jesús y las hermanas de Jesús. ¿También fueron concebidas por obra del Espíritu Santo? No. No, Posteriores a... normal. No, fue normalito. Fue normalito. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo vino, pero, a ver, ¿ustedes alguna vez se han puesto a pensar qué pasó con José? ¿Por qué José quería irse? ¿Por qué José quería alejarse de María? ¿Quería abandonarla? Porque pensaba que le había sido infiel porque había quedado embarazada y él no había tenido relaciones con ella. Muy bien. Pero José amaba a María. Definitivamente José amaba a María. No hay duda de eso, sí. Porque, ¿saben qué le esperaba a María? Donde José diga eso, no le esperaba sino morir apedreada. Ujú. ¿Sí? Entonces, pero también vino el ángel y habló con José y le explicó que era una intervención del Espíritu Santo. Pero ojo, Amén. que aquí la intervención del Espíritu Santo no sigue siendo, o sea, fue solamente en la concepción de Jesús. En los hermanos y en las hermanas de Jesús, el Espíritu Santo no hizo absolutamente nada. ¿De acuerdo? Pero hubo alguien también que la Biblia dice que estaba lleno del Espíritu Santo y vamos a ver que este es el primero o la primera manifestación donde el Espíritu Santo va a estar trabajando en alguien de una forma más permanente. Juan el Bautista. Juan el Bautista. Vamos a leer ahí mismo en Lucas, pero en el capítulo 1, el versículo 15. Dice Juan 1:15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Entonces, esta mañana les hablaba de eso, de ser llenos del Espíritu Santo. Y precisamente allí fue porque se sobresaltó estando en el vientre cuando se encontró con María y María, Jesús. exactamente, porque reconoció la voz, dice que reconoció la voz del Salvador. O sea, hay cosas misteriosas allí. Pero con Juan el Bautista tenemos el primer caso de alguien lleno. Una cosa es que tuvo el Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo le dijo, o que el Espíritu Santo lo movió a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y Juan el Bautista era qué? Lleno. ¿Alguien de los que escuchó, algunos de ustedes hermanos que haya escuchado, de los que escuchó el momento con el Señor esta mañana, recuerda cuál es el verbo en griego? Qué malo que soy. Me estoy volviendo como un profesor que tuve, ¿no? Pero bueno, ¿qué significa? ¿Qué significa ese de ser lleno?
¿Era ser qué? Pleno. Plenos, completos. Actualmente lo consideramos que es controlado por. El verbo es pleromai, que significa plenitud. Entonces, es que el Espíritu Santo llegó de una forma plena, completa a Juan el Bautista. Pero, en Efesios capítulo 5, versículo 18, nosotros leemos, el apóstol dice que no nos embriaguemos con vino para que no perdamos el control, sino que por el contrario seamos llenos, otra vez, leromai, del Espíritu Santo. Entonces, lo que con Juan el Bautista ocurrió de una forma milagrosa y por la voluntad de Dios, con el cristiano, en nosotros como cristianos, tenemos la oportunidad de cada día seguir llenándonos con el Espíritu Santo. Y aquí vamos a empezar, desde aquí ya vamos a empezar a entender un poquitico más, a ampliar un poquitico más el espectro de qué es lo que hace el Espíritu Santo en la iglesia hoy. Esta es pregunta para el examen final. Y no se vale que la responda ni Daniel ni Beatriz, ni Yaferni. Se vale que la responda cualquier otro. ¿Qué es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Nosotros, hermanos. Muy bien, hermano, perfecto. Nosotros. La iglesia no es el edificio. Y cuando yo hablo y cuando yo les digo a ustedes de que vamos a estudiar y que estamos estudiando la obra del Espíritu Santo en la iglesia del siglo XXI, les estoy diciendo es qué hace el Espíritu Santo en usted y en mí, que somos la iglesia. Amén. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Entonces, muy bien por Juan el Bautista, muy chévere por él, muy bacano, pero él fue lleno del Espíritu Santo. Nosotros tenemos la oportunidad de cada día que llenarnos más del Espíritu Santo. Pero vamos a ver otro ejemplo de otro personaje que también fue lleno, que también tuvo un contacto con el Espíritu Santo. Y fue Zacarías, el padre de Juan el Bautista. En Lucas capítulo 1, versículos 63 al 75, leemos de la siguiente manera. Lucas 1, vamos a leer desde el versículo 63. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierto su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. ¿Qué pasó con Zacarías? ¿Alguien recuerda por qué Zacarías primero estaba mudo? Porque no le creyó al ángel. Muy bien, Elizabeth. Porque Zacarías dudó.
Pero ¿cuál fue la razón para que Zacarías dudara? ¿Por qué Zacarías dudó? Porque eran mayores y no habían Eran tenido mayores. hijos. Eran mayores, ya eran personas grandes, ya eran personas, lo que Y porque llamamos, también Ya no había podido era la muchacha era Estéril. Estéril. sí, muy querido el hermano José Flores ahí con Elizabeth, ¿no? La mamá de Juan el Bautista y que la muchacha, pues ya era mayor, era estéril, estaba entrada en años, ¿no? Y Juan y Zacarías el papá también. Entonces, Zacarías duda y por su duda, el ángel Dios lo hace que quede mudo hasta que nace, hasta que nace Juan. Entonces, cuando Juan nace, bueno, se cumplen todos los ritos, todo en la presentación en el templo, bueno, ¿cómo se va a llamar? Pero Zacarías todavía no podía hablar, entonces dice, hey, préstame, yo escribo. Y escribió que se iba a llamar Juan, ¿cierto? Pero ahí el Señor le quita la atadura de que estaba mudo y él empieza a predicar. Y dice que Zacarías también fue ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, no es el mismo plenomai, el verbo en griego para ese lleno. Tiene que ver más acá con Zacarías, con que fue tomado por el Espíritu Santo. ¿Sí? No fue algo permanente en Zacarías como en Juan, sino que fue que algo más como lo que pasaba con los profetas en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo venía sobre ellos, los tomaba y les decía, les contaba qué decir. A mí me gustaría eso, de verdad. Ustedes imaginan, hermanos, ustedes que predican, que a uno Dios llegue y lo tome y le diga, esto es lo que yo quiero que usted enseñe. Ah, eso sería maravilloso, ¿cierto? Pero bueno, nos dejó su palabra para que nosotros la escudriñemos y nos dio sabiduría para que nosotros vamos edificando la iglesia. Pero esas dos diferencias, ¿no? Una cosa fue el lleno de Juan el Bautista y otra muy diferente, el lleno de Zacarías. El lleno de Zacarías fue como que lo tomó por un momentico y Zacarías empezó a predicar. ¿Y empezó a predicar qué? El año agradable de salvación. Esa fue la predicación de Zacarías. Esa va a ser la predicación de Juan el Bautista hasta su cumplimiento, el cumplimiento del año agradable del Señor. Ustedes recuerdan cuando Juan el Bautista estaba preso, Juan el Bautista mandó a algunos de sus discípulos a preguntarle a Jesús. ¿Recuerdan qué fue lo que le mandó Juan el Bautista a preguntar a Jesús? Confirmar si él era el Mesías. Le mandó a preguntar que si él era el Mesías. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Los ciegos ven, los cojos caminan, los sordos oyen, los mudos hablan. Los mudos hablan. Y los demonios se echan fuera. Y los afligidos son consolados. Esa es la profecía del año agradable del Señor. Esa es la profecía del Evangelio. ¿Saben? Estaba pensando mucho, hermanos, en todo este tema y en lo que nos enseñaba el hermano Calderón ayer. Es Manuel Calderón, ¿cierto? Manuel. Se llama el hermano que enseñó ayer, ¿cierto? Manuel. El hermano Manuel Calderón. Y yo pensaba en todo esto y yo decía, ¿qué está pasando con nosotros? Porque ¿será que nosotros estamos cambiando mucho el mensaje? Y que por nosotros estar queriendo innovar, tal vez eso es, a ver, esta pregunta sí se la va a hacer a Daniel, que le gusta tanto salir a evangelizar. ¿Cuáles son las, entre comillas, razones, entre paréntesis, excusas más comunes que nosotros encontramos cuando salimos a evangelizar, hermano Daniel? Que nosotros ponemos para no evangelizar. El clima,
Ujú. que no sé, que me da pena, me da miedo hablar con personas que no conozco, este, no tengo el suficiente conocimiento. em, ¿Qué tal esa de que Dinero. la gente no quiere creer? Que la gente es terca y obstinada con su pecado. mm, sí, pero nosotros somos llamados a decir la palabra, sea lo que sea. No, 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 pero, o sea, A mí yo no se me, sé, a mí no, yo, si yo en esa no había pensado, pero sí, me imagino que hay gente que dirá, miremosla, ¿para o qué voy sea, a hablar? ¿Para qué voy a hablar si ni siquiera me quieren oír? ajá, Ujú. y nos empezamos. Ah, empecemos a mirar, como decía el hermano anoche, empecemos a mirar nuestro valle de huesos secos. ¿Cuál debería ser, cuál es nuestro primer valle de huesos secos? ¿Qué La piensan familia. ustedes? La familia. Yo estoy 100% de acuerdo con Jefferson. Yo Nuestro también. primer, nuestro primer valle de huesos secos, o lo primero a lo que nosotros tendríamos que apuntarle en ese valle de huesos secos es a qué? A La nuestra familia. nuestros ¿Sí? hijos, nuestra familia. Ok. ¿Cuál es la razón por la que no? ¿Cuál es la razón por la que no? El miedo de que te desechen, de que te El echen a un miedo que me lado. desechen, el supuesto conocimiento que tenemos de ellos y que ellos tienen de nosotros, ¿sí? No es que yo los conozco ellos como son, no es que, y no es que, y es que, y sí. Es que siempre se dice que uno no es profeta en la misma tierra. Ve, esta hermana Fernandina, cómo me dio donde yo quería que me diera. No hay profetas sin honra, sino en su propia tierra. Ajá. Mire, hermanos, yo estoy diciendo, yo no voy a contradecir las palabras de Jesús, pero mucho cuidadito, que eso se nos está volviendo, o más bien se nos volvió el Rutina. caballito de batalla para nosotros no hacer lo que tenemos que hacer. Se volvió rutina. Se nos volvió no, es que yo no le predico a mi familia porque nadie es profeta en su propia tierra. Falso. O sea, Jesús dijo eso porque su familia lo estaba rechazando y le estaba dando a entender a sus seguidores lo que iba a costar seguir a Jesús. Sin embargo, pues ahorita hablamos de los hermanos de Jesús y de los 4 hermanos hombres de Jesús, por lo menos sabemos que 2 fueron pilares en la iglesia de Jerusalén, ¿o no? Ujú. Judas y, Néstor, Judas y Santiago. Pero yo digo una cosa, También. pongamos uno, pues uno siempre quiere que la familia, pues también como uno llegue a Cristo, pero pongamos, yo tengo varias que son católicas y yo he hablado con ellas y me dicen, no, Beatriz, yo entiendo y me gusta su doctrina, pero yo a mí déjeme así, o sea, déjeme así. Y pongamos con las que son testigos, dice, para que eso sí es no, un caso más ella me perdido. dice, no, para que no entremos en discordia, porque tenemos una armonía muy buena, usted siga con su doctrina de la Iglesia de Cristo y nosotros seguimos con... O sea, Ok. entonces yo digo, Yo no entonces estoy, la oración. Beatriz y hermanos, yo no estoy diciendo que empecemos a mirar casos puntuales, pero en el grueso, nosotros muchas veces estamos evitando por X o por Y razón. ¿Sí? Alejandro, ¿vas a decir algo? Sí. Dígame. Otro factor que no le predicamos a nuestra propia familia puede ser nuestro propio testimonio. Algo así. ¿Sí? Entonces, entran muchas cosas. Sin embargo, ¿dónde está? O sea, levánteme la mano, ábrame la cámara, abra el micrófono, diga yo, a mí nunca, ¿quién en su familia, en su grupo familiar, no ha tenido un familiar pasando por una situación emocional difícil? ¿Quién dijo yo? A ver, yo lo veo.
Mm. ¿Y por qué quedaron callados? Bueno, no sé si hermano Flores, pero cuando usted dice una de nuestra familia, pues han habido situaciones difíciles como lo que pasó con mi hermana Rosario, de cuando le detectaron cáncer, fue un poco difícil para nosotros. Yo lo sufrí, aunque estaba aquí, lo sufría. Ustedes allá también. Ah, para mí sería ese caso, sí. Ok, y cada uno puede mirar casos, ¿cierto? Y nosotros a veces perdemos esos momentos. ¿Por qué razón? Porque nosotros se nos ha olvidado qué es lo que vino el Espíritu Santo a decirnos. ¿Qué fue la predicación de Zacarías? ¿Qué fue la predicación de Juan el Bautista? El año agradable del Señor. La voy a poner más fácil. Acabamos de vivir un 2020 que, Dios mío, ¿no? Ninguno de nosotros estaba preparado para el año pasado. Yo lo he dicho en repetidas ocasiones, no me imagino al ser más pesimista, pero así es, al tipo más tóxico, más pesimista, en 31 de diciembre de 2019 diciendo, y este año 2020 va a venir una pandemia y nos van a encerrar a todos y la economía se va a acabar, bla, bla, bla. No, nadie se lo imagina, ni el más pesimista, ni al más pesimista se le cruzó por la mente. ¿Sí? No es el momento de nosotros predicar el año agradable del Señor. ¿Por qué nosotros estamos? Mi pregunta es, ¿por qué nosotros estamos cambiando el mensaje? Hermano, ¿cómo así que nosotros estamos cambiando el mensaje? Sí. Habían doctrinas diferentes en tiempos de Jesús y en tiempos de la iglesia del primer siglo. Claro. Sí. Había En Corintios, idolatría. en otras. Había idolatría porque voy a tocar el punto de la idolatría, porque nosotros acá en Latinoamérica, pues tenemos unas tendencias muy católicas donde hay demasiada idolatría. ¿Había idolatría en el primer siglo? Sí. Miren, se los voy a decir así. Sí, tenían la mezcla con los romanos y los griegos. No, miren, hermanos, no conozco, personalmente no conozco históricamente a un ídolo o un ícono de idolatría femenino al que se le rinda más culto, al que se le haya rendido más culto por más personas, al punto de literalmente hacerse matar, que tuviera una ciudad entera dedicada a ella, una ciudad entera. Y no era una ciudad de las así chiquiticas, no, era la capital de la provincia. ¿Saben de qué ciudad estoy hablando? ¿Saben de quién es? Donde apedrearon De a la Pablo. diosa Diana en Éfeso. Y cuando Pablo llegó allí, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan del alboroto en Éfeso? Los vendedores de la diosa se pusieron bravos. ¿Qué? ¿Pero por qué? Porque Pablo llegó diciendo, les llegó diciendo, idólatras se van a condenar. No, Pablo llegó predicando el año agradable del Señor. ¿Saben dónde cambiamos nosotros el mensaje? Que a nosotros nos fascina perder el tiempo discutiendo sobre doctrina. Nosotros nos enfrentamos a la gente hablándole de por qué la doctrina de la Iglesia de Cristo. Y no le contamos a la gente qué fue lo que hizo Jesús por ella. Cuéntele a la gente qué hizo Jesús por ella. Cuéntele a la gente qué hizo Jesús por usted. Cuéntele de esa historia maravillosa de la redención, planeada desde antes de la fundación del mundo. Antes de que existiera la palabra iglesia, Dios tenía un plan para cada uno de nosotros. Cuéntele eso.
cuéntele eso a su familiar, cuéntele eso a su compañero de trabajo, cuéntele eso a su compañero de estudio. No cambiemos el mensaje. ¿Ustedes creen que Zacarías no pudo haber ahí, imagínense, me apareció un ángel y me dijo esto, es que el hijo mío va a hacer, este muchachito va a hacer una cosa maravillosa? No. A Zacarías, miren lo que hace una persona, un hombre viejo, con una esposa vieja, con una esposa estéril. Le dicen que va a tener un hijo. Él no cree, porque humanamente no lo ve como. Dios lo enmudece. Le nace el hijo. Y cuando le nace el hijo, puede volver a hablar. Pero la profecía de lo que está diciendo aquí Zacarías no estaba diciendo que su hijo lo iba a hacer. Zacarías empieza a predicar el año agradable del Señor. Entonces, ¿qué actitud tenemos nosotros? Porque miren el otro ejemplo que tengo acá. Otra persona antes de Jesús que tuvo revelación del Espíritu Santo. Aquí mismo en Lucas, capítulo 2, versículos 25 al 32. Lucas capítulo 2, 25 al 32. Dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Más adelante dice, en ese texto dice que María escuchaba todas esas cosas y las guardaba en su corazón. Pero miren, yo veo una gran diferencia, y no voy a ponerme en el papel de juzgar a nadie, pero yo veo una gran diferencia entre lo de Simeón y lo de Zacarías. Miren lo de Simeón. Simeón tuvo revelación, sí tuvo revelación. Zacarías tuvo revelación Zacarías. ¿Qué le había dicho el Espíritu Santo a Simeón, según este texto? Que no iba a ver la muerte hasta que viera al Mesías, al ungido. ¿Cierto? Cualquier día, el tipo estaba, no sé para dónde iba Simeón, no sé qué tenía planeado Simeón. Simplemente el texto en Lucas es claro y dice, y fue movido por el Espíritu Santo para ir ¿a dónde? Al templo. O sea, Simeón no se levantó ese día diciendo, Señor, ¿será que hoy es el día en que voy a ver al ungido? El texto es muy claro y dice que el Espíritu Santo lo movió y le dijo, no, arranque para el templo más bien. Cuando llegó al templo, casualmente, coincidencialmente, también José y María habían llegado a presentar al niño Jesús según el rito de la ley. Y Simeón, movido por el Espíritu Santo, va y cuando toma al niño, ¿quién le dijo a Simeón que de todos los niños que estaban presentando ese día, ese era el ungido? El Espíritu Santo. Pero ¿qué hace Simeón? Se queda ahí. Esa fue la de Simeón. Gracias te doy, Señor, porque has cumplido tu palabra y porque has permitido que tu siervo vea tu ungido. Ahora despide a tu siervo en paz. Listo, Señor, ya estoy listo para morir. Ya me puedo morir. Ya cumplí con esto, me puedo morir.
Si siguiéramos leyendo, dice que ahí había una anciana que era profetisa, que se llamaba Ana, y que cuando ella vio el niño, mientras Simeón se estaba despidiendo, estaba diciendo, listo, yo ya estoy muy viejo, ya el Señor me cumplió lo que me dijo, ya me puedo morir. Ana salió a contarles a todos en Jerusalén que había nacido el Salvador de Jerusalén, que había nacido que había llegado al mundo la salvación para los judíos. ¿Dónde estamos nosotros? Vuelvo y digo, no tengo unos elementos de juicio y no soy quien para juzgar, pero simplemente quiero hacer un comparativo. Nosotros muchas veces estamos como Simeón. El Señor nos dijo, voy a hacer esto. Y nosotros, bueno, Señor, ya vimos tu salvación, muchas gracias. Ya me puedo morir, Señor, y estar contigo. O podemos hacer como Zacarías, o podemos hacer como Ana, e ir a compartir esa alegría. Tal vez nosotros pecamos por egoístas, creería yo. Porque tenemos este mensaje en nosotros, tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros, pero es como si no quisiéramos que nadie más lo tuviera. Y es algo para que reflexionemos, es algo solamente para que pensemos. Porque nosotros necesitamos, a nosotros nos van a pedir cuentas de lo que hicimos con cada uno de nuestros días, sea bueno o sea malo, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Entonces, hermanos, que esto nos sirva, que esto empiece a servirnos, que esto sea un llamado de atención, como decimos acá, pellizquémonos pues, a ver qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Porque cada vez los días se acortan más. ¿Saben? Me dice un amigo predicador, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo no sé cuándo va a ser el fin del mundo, yo no sé cuándo va a ser la segunda venida, pero una cosa sí estoy segura. Hoy estamos más cerca de eso que ayer. Sí. Yo no sé cuándo me voy a morir. Realmente no sé cuándo me voy a morir. Lo único que sé es que hoy estoy más cerca de la muerte de lo que estaba ayer. ¿Y qué va a pasar? No me pasa solamente a mí, nos pasa a todos los que estamos en esta sala de reunión, nos pasa le pasa a todas las personas, en todos los lugares del mundo. ¿Sí? Miren, hermanos, salvo aquellas personas que tienen una enfermedad terminal, pues de pronto se levantan pensando que hoy sea su último día. Pero créanme, hermanos, que en el mundo hoy hubo muchísimos muertos, no por COVID, no por cáncer, no por cualquier otra enfermedad terrible degenerativa. Hubo muchas personas que murieron en un accidente de tránsito, que murieron de una forma violenta, que murieron de una forma repentina. Y puedo estar un 99.9% de seguro que ninguno de ellos se acostó anoche pensando, mañana voy a vivir mi último día. O se despertó esta mañana diciendo, hoy es mi último día. Ojalá, yo lo digo así, ojalá nosotros supiéramos cuál fuera ese último día. Pregúntese usted qué haría si supiera que está viviendo el último día. ¿Cómo lo viviría? Y eso que usted piensa hacer, hágalo, porque es que usted no sabe si está viviendo su último día. Ninguno de nosotros sabe si está viviendo su último día. Entonces, hermanos, ahora, de aquí en adelante, nos vamos a tener que pellizcar y mucho, porque lo que se viene es lo que el Señor está esperando en este tiempo que usted y yo hagamos con el Espíritu que Él nos dio. La próxima clase vamos a ver cómo el Espíritu Santo vino sobre Jesús. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo en la persona de Jesús? Porque a veces a nosotros nos falta practicar el ejemplo de Jesús. Pero no los voy a decir más, esto lo voy a dejar hasta acá, eso lo vamos a empezar a ver el día jueves. Muchísimas gracias, hermanos, por su atención, por su participación.
y por su fina atención. Acompáñenme a orar, por favor.